nuestra mesa de actualidad regional en Estando Contigo, que nos adelanta Elisa Fernández. Sí, Julia, a continuación te avanzo 3 de los temas de actualidad que analizaremos en unos momentos. Estaremos en directo en el Centro de Control del Incendio El Pico del Lobo en Guadalajara, ya que ha calcinado más de 600 hectáreas. También vamos a hablar con Raúl Calvo, presidente del Colegio de Médicos de Toledo, que valora de manera muy positiva todas las medidas adoptadas por el SESCAM para frenar las agresiones sufridas a los sanitarios. Y terminaremos hablando de la cesta de la compra con la bajada del precio del melón y la sandía, una preocupación para los productores. 1:30, estamos ya en nuestra mesa de actualidad. Humberto del Horno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estupendamente. María José Fuente Álamo. Encantada de estar aquí. Pues seguimos muy pendientes, Alfonso, de ese incendio en la Sierra Norte de Guadalajara. Sí, desde el pasado domingo ese incendio sigue activo en el municipio del Cardoso de la Sierra, donde está nuestra compañera a estas horas, Esther Cabezas. Cuando quieras, última hora desde allí. Hola, buenas tardes. Pues en las últimas horas este incendio prácticamente no ha evolucionado. Continúa sin control y en nivel operativo 1. Ahora mismo son las horas más complicadas para su extinción porque son los momentos en los que suben las temperaturas, baja la humedad y además a esto se suma que se está levantando el viento. Ahora mismo hay operativos aquí 150 personas, 24 medios aéreos y 24 terrestres. Está siendo muy importante el trabajo de los medios aéreos. Vemos un incesar pasar, ir y venir de los helicópteros que cogen agua en una finca cercana, en el depósito de una finca cercana. Ahora mismo están activados los medios regionales del Infocam, también de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y del Ministerio. Los técnicos nos han comentado que es muy complicado saber cuándo va a poder estar controlado este incendio. Sí que sabemos, se mantiene la hipótesis de que puede ser un rayo el que haya iniciado las llamas y también que hay 690 hectáreas afectadas por el fuego. Pues muchísimas gracias, Esther Cabezas, en la información que nos llega en directo desde la Sierra Norte de Guadalajara. Humberto. Da pena porque conozco la zona muy bien, una zona para hacer rutas senderistas que es absolutamente maravillosa. El techo de Castilla-La Mancha, ese pico Lobo al lado del Alto de las Mesas. Ocurría este incendio un domingo por la mañana, que además era una hora en la que mucha gente va a disfrutar del campo a esas horas, a hacer esas rutas senderistas. Y de momento, y por la estadística de todos los incendios que ha habido en Castilla-La Mancha, son 600 hectáreas, no es el más grave, pero sí que está siendo el más difícil de controlar. De momento fue el domingo cuando se detecta y 80 horas después sigue sin control. ¿Qué es lo que está dificultando tanto? La zona, piensa que por lo complicado de la orografía... Porque pensamos, las temperaturas han cambiado, hay como que... pero las condiciones son... No se puede entrar por tierra, o sea, quiere decir que básicamente están operando los medios aéreos. Es por la accesibilidad. Ahora mismo son 20 medios aéreos los que se encuentran ahí en estos momentos y la verdad es que es bastante complicado por la zona, esa zona limítrofe entre Segovia, Madrid y Guadalajara, y una pena porque al ser el techo de Castilla-La Mancha prácticamente se ve desde muchos puntos de la provincia y da mucha angustia verlo, sobre todo para los que conocemos la zona, así que esperemos que los servicios de extinción empiecen a tener un poco más de éxito en estas labores. Si decíais que cuáles eran esos grandes enemigos, pues aparte de la situación orográfica, la zona tan leñosa, ese difícil acceso, el viento que a ratos desde luego no está contribuyendo nada, y eso es lo que explica que llevemos tantos días y estemos todavía ante un incendio activo y sin control, que es lo más preocupante. En cualquier caso, se sigue manteniendo el nivel 1, el nivel 1 recordamos que es más o menos un nivel estándar, pero en el que no se pierde esa atención de que pueda afectar a zonas habitadas y que se pueda complicar. Ahora mismo, como decíais, claro, trabajando, hay más de 60 efectivos trabajando con 7 medios aéreos, pero es muy difícil apagar los fuegos desde el aire, que esto lo sabemos, ¿no? O sea, cuando vemos esa imagen del hidroavión tirando agua, el control desde tierra siempre es muchísimo mejor para lograr una extinción y un control, ¿no? Ese perimetraje que es lo que ahora mismo preocupa. Que nos decía Esther, 690 hectáreas quemadas, es que la última noticia decía 550. Y fíjate que es tan complicado el tema que es hasta difícil medir y calcular cuántas son las hectáreas quemadas. Bueno, pues Alfonso, va a haber pulseras centinelas en Olías del Rey. Bueno, es una medida importantísima. Son las fiestas patronales de este municipio toledano en Olías del Rey y se van a utilizar más de 1000 pulseras centinelas que van a detectar cualquier sumisión química que puedan haber puesto en nuestra bebida. Diego Gómez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el funcionamiento de estas pulseras es muy sencillo. Nos lo van a mostrar el personal del Centro de la Mujer de Olías del Rey. Se echan unas gotas de la bebida que estemos consumiendo en ese momento en estas pulseras y el color de esos recuadritos se vuelve o amarillo anaranjado o verde azulado si nos han echado cualquier tipo de droga en la bebida. A partir de ese momento se pone en funcionamiento un protocolo de seguridad a través de un código QR que permite la geolocalización de la víctima, tanto en esta situación como ante otra posible potencial agresión, para que lleguen hasta ella los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El Ayuntamiento de Olías del Rey da un paso más en esta lucha contra la violencia machista y va a repartir 1000 de estas pulseras durante los 5 días de sus fiestas patronales. Van a estar disponibles tanto a través del teléfono como de manera presencial en los puntos violeta, en la policía local y también a los miembros de Protección Civil. Muchísimas gracias, Diego Gómez. Pues como toda ayuda, muy bien recibida. Efectivamente, como toda ayuda es buena, este es uno de esos inventos en los que la tecnología se pone de parte de la sociedad para, bueno, pues para esa defensa. Fijaos que voy a empezar por el final. Lo que nos dicen los expertos es que 1 de cada 3 agresiones sexuales se produce bajo los efectos de algún tipo de sumisión química, ¿vale? Bueno, pues teniendo estas pulseras que ya se han probado, ya se han utilizado en otras fiestas en la comunidad, que lo que se hace con estas pulseras es, no se habla de un uso generalizado solo cuando tienes una sospecha, ¿vale? Cuando tienes sospecha de que te han puesto algo en la copa. Son de un solo uso, pero la fiabilidad es bastante alta y fijaos que tienen 2 tests y el primero es capaz de detectar hasta 22 tipos de droga que incluyen pues, las ketaminas, incluye la famosa burundanga, pero a la vez tiene un QR de localización, pues por si alguna chica más se siente desorientada o tiene esa sensación de peligro. Y aquí estamos hablando de una cantidad alta de pulseras, lo que ayuda también a que sirva, bueno, pues para alejar a posibles, planeadores de... Sí, también sirve como elemento disuasorio, pero a mí me he quedado un poco en una parte del debate un poco más superficial, y es que qué fracaso de humanidad y de sociedad para tener que llevar pulseras para que un señor no me viole, en el caso de las mujeres. A mí, sinceramente, me causa bastante desesperanza porque, además, lo peor de todo es que evidentemente son útiles, ya no solo por eso, la protección, la sensación de protección para que las chicas puedan ir tranquilamente a las fiestas de su pueblo o del pueblo de al lado, y también el elemento disuasorio por si algún energúmeno, por no llamarlo de otra manera, tenía pensado ir a Olías a cometer algún tipo de fechoría, me voy a quedar ahí, pues bueno, que se lo piense 2 veces, pero insisto, me parece absolutamente un fracaso social. Yo estoy muy de acuerdo con María José. Además de los puntos violeta, que cada vez están más implantados, estas pulseras, pues se lo van a pensar. Sí, seguro. Ojalá sea así, Al final siempre hay un cafre. Claro, o sea, aquí tenemos claro que hay que llegar a la agresión sexual cero, ¿no? Y opinando como tú opinas, Humberto, es decir, incluso, y si hilamos más fino, siempre hay que decir, o sea, es que hay que poner la prevención en el agresor, ¿no? Porque al final aquí es una protección ante la posible víctima, ya. Pero es una protección, ¿no? Es decir, todo suma también. Tú lo sabes, hemos salido de casa y nos lo han dicho, pero tú ten cuidado con tu copa. Pero que sí, pero que al final tenemos que ser nosotras las que nos tenemos que poner la pulsera porque, pues sí. Ojo, todo suma en la didáctica, todo suma y quizá también ya no un presunto agresor, un potencial agresor que diga, pues no lo voy a hacer, pero a lo mejor incluso el amigo del potencial agresor, pues a lo mejor ver esto le ayuda para decir, pues es que mi amigo es un poco peculiar, me estoy quedando en términos bastante superficiales, pero todo suma para hacer esa didáctica de la protección de quienes son las víctimas y son víctimas por ser efectivamente mujeres. Entonces me parece buena idea, pero me parece lamentable tener que llegar a este punto. Claro, pero como celebrar el Día de la Violencia. Sí, por eso decía yo lo de que, y recordaba lo de que 1 de cada 3 agresiones sexuales se producen utilizando este tipo de drogas. Bueno, pues los colegios de médicos han llegado a un acuerdo con el SESCAN, Alfonso. Bueno, que además, mira, al hilo de lo que decía Humberto, lamentable, pues es lamentable, ¿no?, que a los médicos, después de este acuerdo, que es fantástico, una de las medidas es que se implanten pulseras de alarma y botones de pánico en consultas de médicos y de enfermeros. Pues es así, pero es un buen acuerdo. Se lo vamos a preguntar a Raúl Calvo, presidente del Colegio de Médicos de Toledo. Importante este acuerdo, ¿verdad?, entre el Colegio de Médicos y el SESCAM. ¿Cómo lo valora?
Hola, buenos días. Pues lo valoramos muy positivamente. La verdad es que siempre que hemos planteado desde el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos la necesidad de tomar medidas para luchar contra las agresiones que estamos sufriendo y que no paran de repuntar, hemos encontrado buena disposición, como no puede ser de otra manera, de parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Así que cualquier acuerdo que alcancemos y cualquier medida que podamos ir tomando será un paso más, un avance más en solucionar esta lacra, ¿no? Mire, he comentado yo el tema de la pulsera, pero uno de los más importantes, y yo creo que es que además esto se ha perdido a lo largo de los años, es que la figura se considera el personal facultativo como una autoridad. En realidad ya estamos considerados como una autoridad cuando el proceso, digamos, va por la vía penal. Lo que pedíamos nosotros es que, puesto que en Castilla-La Mancha se va a activar mediante una ley la vía administrativa para sancionar de forma administrativa, es decir, con sanciones económicas a aquellas personas que agredan a un sanitario o a un médico, en este caso, queríamos que por la vía administrativa también fuéramos considerados como autoridad. Esto es tremendamente importante, Claro. puesto que, como sabéis, la autoridad tiene presunción de veracidad en sus declaraciones, como puede ocurrir con la policía o con la Guardia Civil, aunque ante una agresión en que en muchas ocasiones ocurren sin ningún tipo de testigo, las declaraciones que puedan hacer el médico o la médica agredida sean consideradas por los jueces como veraces. Claro. Raúl, vemos también que se ha creado esa figura del director de seguridad del SESCAN, porque sí que hemos comprobado, y aquí hemos tratado el tema en varias ocasiones, que sobre todo lo que teméis es esa inseguridad en la que vivís en las consultas médicas. Sí, mira, en general, nosotros siempre decimos que cuando un médico es agredido ya nunca vuelve a ser el mismo, ¿no? Y ni vuelve a tratar de la misma manera a sus pacientes en general, se pierde esa confianza que tienes en la relación, ¿no? Nosotros, desde luego, nos preocupa muchísimo la seguridad. Tenéis que entender, el 57% de las agresiones que ocurren en Castilla-La Mancha se producen en las consultas de atención primaria o en los domicilios. Como sabéis, es un ámbito muy privado, donde el paciente entra él solo o con un acompañante y donde el médico o la médica se enfrentan en un espacio muy reducido y una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es buscando, junto con ese SESCAN, fórmulas para que no nos sintamos tan vulnerables en esos espacios, a través de probablemente botones del pánico, a través de dispositivos que pueden estar en los teléfonos móviles o en los relojes inteligentes, a través de dispositivos que pueden estar incorporados a la historia clínica electrónica que tenemos abierta siempre cuando tenemos un paciente delante y que puedan poner en marcha mecanismos de respuesta ante estas situaciones de violencia. Doctor, nos cuentan que van a contar con más vigilancia privada en los puntos más conflictivos. ¿Son muchos estos puntos conflictivos? Y quería preguntarle también si son más en núcleos urbanos o en núcleos rurales. Pues realmente los puntos conflictivos son fáciles de identificar porque es donde se concentran las denuncias mayoritariamente. Evidentemente, tanto el SESCAN tiene una serie de registros de denuncias a través de sus planes PERSEO, y los colegios de médicos ponemos nuestros propios registros de denuncias que nos hacen los colegios y las colegiadas cuando sufren las agresiones. Lo que vamos a hacer con el SESCAN es contrastar nuestros datos, cruzar los datos para poner de manifiesto, para poner en el mapa esos puntos, digamos, esos puntos calientes que generalmente no son tan numerosos realmente. Es decir, le tengo que decir que aunque el problema de las agresiones es un problema muy grande, realmente la inmensa mayoría de la población sabe lo que tiene, sabe lo importante que es el servicio sanitario, la labor de los médicos, de las médicas y de los sanitarios en general, y la inmensa mayoría de la población, como siempre decimos, es población que no haría jamás y se les pasaría por la cabeza tener una agresión hacia un sanitario, ¿no? Pero sí que son unos puntos calientes que están muy identificados en las 5 provincias. Son más abundantes, más frecuentes en las zonas rurales que en las urbanas. Realmente las zonas urbanas casi siempre se localizan en los puntos de urgencias, generalmente tanto de las urgencias de atención primaria como de las urgencias hospitalarias. En las zonas rurales quizás esa localización sea un poquito más extensiva y hay algunas zonas que están muy identificadas donde en muchas ocasiones por problemas, por determinantes sociales, por problemas de donde se acumulan situaciones socioeconómicas de alta vulnerabilidad para la población, pues probablemente sean zonas que sean más conflictivas, ¿no? Yo tenía una pregunta, doctor, también muy rápida. Es que
Yo el debate sobre medidas como el botón del pánico lo he escuchado en el Parlamento de Castilla-La Mancha hace 2 legislaturas y no llegó a aplicarse, por lo menos de la manera que pedían los médicos. No sé si da la sensación de que llega, no sé si un poco tarde, siempre bienvenido sea una vez que llegan estas medidas, pero no sé si el verano tan negro que han sufrido los médicos y los facultativos, sobre todo en Ciudad Real, se han tenido algo que ver para que la Administración por fin pusiera en marcha esta reunión y estas medidas. Bueno, la reunión se ha solicitado por parte del Consejo Autonómico directamente. Yo creo que la Administración trabaja en ello, pero es verdad que, como dices, hay ciertas cosas en las que llevamos trabajando mucho tiempo. Nosotros que llevo 8 años en el Colegio de Médicos de Toledo, hemos tenido un montón de reuniones con la Administración Pública, con la Delegación de Gobierno, de los distintos gobiernos que ha habido, con Policía, Guardia Civil, interlocutores sanitarios que llaman, las fuerzas de cuerpos y de seguridad del Estado. Y hemos ido dando pasos y hemos ido avanzando, hemos hecho muchas cosas, hemos instado al Servicio de Salud, por supuesto, a que pusiera en marcha esas medidas preventivas mediante cámaras y mediante botones del pánico. Se han hecho campañas publicitarias recientemente, además, orientadas precisamente a evitar las agresiones. Es decir, yo creo que se está trabajando. El problema es que el problema está extendido, muy extendido y va muy... precisamente en la línea de lo que estabais comentando anteriormente, de los riesgos que tienes cuando acudes a las fiestas de un pueblo, ¿no? Que es lo triste y lamentable. Es decir, realmente nos enfrentamos ante un problema social y por eso creemos que las medidas no pueden ser solamente sanitarias. Las agresiones hacia los sanitarios, hacia los médicos, realmente no es un problema sanitario, no es un problema sanitario. Un problema sanitario es que no estemos dando una cobertura adecuada a una enfermedad determinada, o que tengamos lista de espera, etc. Esto es un problema social. Y como no lo abordemos como un problema social, si solo creemos que las medidas están en manos de los servicios de salud, siempre nos vamos a quedar cortos por muchas medidas que pongamos en marcha. Una de las labores que tenemos desde los colegios de médicos es, y os doy las gracias por ello, ponerlo sobre la mesa para que hablemos de ello, para que lo tengamos muy claro y para que poco a poco vayamos concienciando a la población que nosotros estamos para cuidarles, que entendemos las situaciones de máximo estrés, pero que nunca la agresión puede ser una respuesta para personas que están ahí puestas exclusivamente pensando en cuidarlos, ¿no? Desde luego que sí, nunca, ni a un sanitario, ni a un maestro, ni a nadie. Desde luego que es un problema social. Gracias, Raúl Calvo, presidente del Colegio de Médicos de Toledo. Gracias por habernos dado todas estas ampliaciones. Bueno, seguimos realmente consternados con lo que sucedió ayer, la detención del canónigo de la capital de la Catedral de Toledo, Carlos Loriente, en Torremolinos, con una cantidad importante de la denominada coca rosa, con una balanza. En fin, el juez le ha dejado en libertad por atenerse a su derecho a no declarar. Julia Carrilero. Sí, es la última hora. Ha sido puesto en libertad el sacerdote toledano detenido en Torremolinos por un delito contra la salud pública al acogerse a su derecho a no declarar. La noticia saltaba hace 24 horas envuelta en confusión porque el detenido aseguraba en un primer momento ser el rector del Seminario de Toledo, un cargo que ni ostenta ni ha ostentado nunca. Recordemos los hechos. En la madrugada del lunes, Carlos Loriente, canónigo de la Catedral de Toledo, era detenido en una inspección rutinaria por unos agentes de tráfico. En su vehículo encontraban altas dosis de cocaína rosa consideradas superiores para el consumo habitual. Por este motivo se llevó a cabo una inspección del piso turístico que tenía alquilado en la localidad malagueña de Torremolinos. Allí los agentes encontraron además más estupefacientes, una balanza de peso y varios juguetes sexuales. El Arzobispado de Toledo, por su parte, ha emitido un comunicado pidiendo perdón por lo sucedido y lamentando los daños morales que haya podido ocasionar. Explicaciones que, según ha podido saber estando contigo, son a todas luces insuficientes, según fuentes cercanas al clero, ya que se da la circunstancia de que la semana pasada, el 15 de septiembre, Carlos Loriente fue destituido de su cargo de vicario episcopal del clero. Muchísimas gracias, Julia Carrilero, nos lo has podido contar mejor. Mucho revuelo en Toledo. Sí, mucho revuelo, además, porque es una actuación que había ocurrido hace unos días. La noticia sale de Málaga, como explicaba Julia,
él aseguraba tener un cargo dentro de la Iglesia que no ostentaba, y la noticia tuvo tal confusión que el párroco que verdaderamente ocupaba ese cargo pues lleva 2 días bastante irregular, porque la noticia le implicaba a él directamente cuando nada tenía que ver y nunca había estado en Torremolinos. Entonces entiendo que por esa parte es verdad que la mala praxis periodística también ocurrió, o sea que hay que admitirlo también, porque no se dio la información todo lo correcta, teniendo en cuenta que era una información además muy sensible. En cuanto a la reacción del arzobispado, como siempre, opaco en todos los temas que tienen que ver con los problemas internos de la Iglesia, pero es verdad que en cuanto ha salido a la luz sí que se apresuraron a sacar un comunicado muy correcto, en mi opinión, donde pedían perdón, donde aseguraban que se habían tomado medidas. Había sospechas sobre este sacerdote, o sea que bueno, esto como todo, o sea que no es que llegue en voz baja y hablando en la curia ya se hablaba con de gente del sector, digamos, en Toledo. Sí que yo he tenido confesiones de gente que dicen... Nunca mejor dicho confesiones. No, en fin, nunca mejor dicho. Que venían a decir que no les sorprendía y que les parecía algo verosímil, dejémoslo ahí. A partir de ahí hasta este punto no sé si alguien se hubiera hecho la idea, pero desde luego el caso, todo lo que le rodea, ese alquiler de un piso turístico con jóvenes, parece ser que de origen británico, donde había una especie de fiesta, desde luego todo lo que rodea no deja de ser pues, un pasaje bastante pintoresco. Bastante, sí. Sí, la verdad es que estamos ante un caso que vamos viendo los ítems y la verdad es que parece sacado de una película, porque fijaos que la detención del canónigo que se produce en Torremolinos es en un control aleatorio. En ese control aleatorio de lo que se dan cuenta los agentes es de que, bueno, aparte de que ahí hay droga, el tusi, esta cocaína rosa, que hay como más de la que sería para autoconsumo. Por eso se procede también al registro del sitio en el que estaba alojado, que justo es un apartamento turístico, y allí otra de las claves de este suceso es que se encuentra una balanza de precisión, ¿no? Que ya nos lleva a un asunto como mucho más complicado, y el revuelo, por supuesto, que se entiende dentro de la comunidad canónica por esa decisión que se había tomado días anteriores de destituirle de su cargo de vicario episcopal del clero, y bueno, porque ahora con ese comunicado pues el arzobispado dice respeto total por la justicia, pero bueno, hay una justicia civil y una justicia eclesiástica, ¿no? O sea, yo creo que en la mente de todos está el qué va a hacer la Iglesia aparte de lo que haga la justicia, porque aunque ha quedado en libertad provisional. Sí, recordemos que ya había sido destituido de su cargo de vicario, entonces... Y ahora ha sido apartado momentáneamente. Momentáneamente, claro. Vamos. Una suspensión cautelar. Suspensión cautelar, esa es la palabra que ahí está. Entonces tenemos, efectivamente, o sea, hay 2 vías, ¿no? Es decir, uno es lo que ya determine la justicia civil respecto a... Bueno, porque se haga justicia. Efectivamente. Ni más ni menos. 1:52, sí. Alfonso, tenemos una resolución en el juicio de Ciudad Real. Hablando de justicia, pues importante el juicio que se celebra en Ciudad Real. Pedían 6 años de cárcel para un hombre que apareció a su mujer en Valdepeñas. Ha habido acuerdo, al final 4 años de prisión, 5 años de alejamiento de las víctimas e hijos menores. Manuela Barragán. Al final no se ha celebrado el juicio porque ha habido un acuerdo de conformidad entre el Ministerio Fiscal y la defensa, un acuerdo que establecía 4 años de prisión en lugar de los 6 que se solicitaban en un principio. 4 años por un delito de lesiones con el agravante de parentesco, y es que el acusado ha reconocido que propinó una paliza a su mujer, quien a consecuencia de los golpes perdió varias piezas dentales. Tampoco podrá el acusado acercarse a ella ni a los hijos que tenían en común, 2 menores, a menos de 200 metros en el plazo de 5 años. Se da la circunstancia de que este hombre ya había sido condenado con anterioridad por unos hechos similares. La víctima, la mujer del acusado, decidió denunciarla en un principio, pero según ha ido pasando el tiempo, hace un año que sucedieron estos hechos, recordemos, el 15 de octubre de 2024 en Valdepeñas, pues como decíamos, la víctima, la mujer, decidió al final no seguir adelante con la acusación. Gracias, Manuela Barragán. Bueno, siempre se nos encoge el alma cuando oímos hablar de reincidencias y de pues esa petición de no seguir adelante con las denuncias. Pero fijaos ahora, no se celebra el juicio, hay un acuerdo en el que él reconoce una paliza que, bueno, según la Fiscalía, o sea, es una brutal paliza en la que ella llega a perder la conciencia, y él espera a que la recupere para seguir apalizándola con patadas, con puñetazos, un auténtico desastre. Terrible suceso. Bueno, pues seguimos hoy en nuestra mesa de actualidad. El Gobierno regional ha puesto en marcha unas medidas para
poner en valor pues nuestra actividad cinegética, Alfonso. Tenemos que estar contentos. Hombre, por Cifras récord. La caza, para que se haga una idea, moviliza casi 1.000 millones de euros al año, el 2,1% del PIB de Castilla-La Mancha. Ángel Sánchez. El último estudio sobre el impacto socioeconómico del sector cinegético en Castilla-La Mancha que ha presentado la Fundación Artemisan junto al Gobierno regional refleja datos históricos por el crecimiento que ha experimentado el mundo de la caza y todas sus vertientes estos últimos años. Por ejemplo, alcanza ya prácticamente el 2% del Producto Interior Bruto de la región, por encima de los 1.140 millones de euros, con ese crecimiento también en cuanto al empleo generado. Son ya casi 20.000 personas las que trabajan de algún modo relacionadas con el mundo de la caza. 8.000 de ellas en empleos directos. También mucho movimiento en cuanto a lo que ingresa nuestra región por los impuestos del mundo de la caza, son 133 millones de euros, 7 millones solo por las tasas de las licencias de caza. Hay que tener en cuenta además que es un motor turístico importante, ya que el 54% de los cazadores de la región vienen también de fuera. Pero la importancia no son solo los datos económicos, también los datos medioambientales. Por un lado, hay que tener en cuenta que prácticamente el 90% del territorio de la región son cotos de caza, y esos cotos invierten cada año 50 millones de euros en medidas de mejora del hábitat y del entorno natural. Además, casi 2 de cada 3 cotos de la región tienen, por ejemplo, en sus fronteras y en sus límites especies protegidas de Castilla-La Mancha. De ahí la importancia también que tiene este sector en la contribución al equilibrio medioambiental. Muchísimas gracias, compañero. Que hay que proteger un sector como este, que es marca Castilla-La Mancha, parte de nuestra cultura, más del 2% del PIB lo que genera, más de 22.000 empleos, y sobre todo ahora con esa licencia única de caza que parece que se institucionaliza un poquito más en España, pues vamos a ser todavía más un motor turístico dentro de este sector, así que hay que cuidarlo, porque además los cazadores, si nosotros cuidamos de ellos van a cuidar de nuestro campo. Exacto. Y creo que tiene que ser recíproco y totalmente sinérgico. Alfonso, ¿qué pasa con los melones y las sandías? Bueno, pues que parece que está bajando desmesuradamente o mucho el precio tanto de los melones como las sandías. Marina Moreno, cuéntanos. La campaña del melón y la sandía en Castilla-La Mancha está llegando a su fin y podríamos decir que el sabor es más agrio que dulce para los agricultores y para todo el sector. Esto está motivado principalmente por los bajos precios que han marcado toda la campaña, que aún se sigue extendiendo, sobre todo en el campo. Precisamente ahí dice el sector que va a quedar productos sin cortar porque no compensa llevar a cabo esos trabajos en esta recta final. El mercado ha estado muy paralizado a lo largo de estos meses, no solo el consumo nacional, sino también el mercado europeo, que tampoco ha tirado de las exportaciones. Dice la interprofesional que hoy además tiene la última reunión de esta campaña, que ha sido una de las peores de los últimos años. Marina Moreno, pues nos da muchísima pena esta noticia, María José Puente Álamo. Ay, pues la verdad es que sí, porque además fijaos que el melón y la sandía, que ha subido su consumo... ¿Tú comes melón y sandía? Yo es que mi postre habitual. Yo como bastante... En mi casa se come eso. Más melón que sandía, pero pero sí, bastante. Pero lo decía porque ha subido su consumo y son dos de las frutas, aparte de saciantes, muy en verano, muy de temporada, de las que menos contaminan. Que no nos olvidemos de esto, porque es un producto local que se consume en las áreas cercanas, y aún así ha subido su consumo, con lo cual siempre terminamos viendo cómo el eslabón débil es el que más sufre, porque pues incluso consumiendo más, los españoles tomamos una media de 15 kilos al año entre melón y sandía, que no está mal, y además había subido respecto al año anterior. Por eso siempre, pues en esa parte tan llamativa de que los agricultores se están lamentando... ¿Tú me has dicho que eras de melón o de sandía tú? Yo soy más de sandía, pero como más melón. ¿Qué te parece? ¿Y Humberto también de sandía? Pues ¿por qué elegir? Yo de melón. Yo no entiendo por qué elegir cuando puedes coger un trocito de melón, coger un trocito de sandía. A mí me gusta ponerte así para un desayuno el fin de semana que tienes más tiempo, tu rebanadeja de melón, tu rebanadeja de sandía y combinarla. Y de la tierra. Sí. Eso es imbatible. No se dice rebanada, se dice raja de melón y raja de sandía. Es que eso lo dirías en Carrascosa del Campo, así lo decía mi abuela. Exactamente, decimos rebana de melón. Vaya por Dios. ¿En Madrid? Bueno, pues una raja de melón. Una rajita de melón. ¿Tú qué eres, de melón o de sandía? Yo soy de melón, pero del con desayuno... Jamón, ya verás. No, también. Pero la sandía me hago unos zumos de sandía con naranja por la mañana que son
Bueno, pues dicen, el melón por la noche es oro, por la tarde plata y por la noche mata. Esta noche coma el melón y disfruten del cine. Después de Lancha tienen que ver la película El famoso mundo del circo de Claudia Cardinale, no se lo pierdan.